Gracias por conectarte a ver nuestro mensaje. Si te gustaría tener la experiencia completa con momentos de adoración y algunos anuncios importantes, nada como estar en persona. Nos reunimos todos los domingos a las 11 a.m. y a la 1:30 p.m. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Amén, amén, lo decimos de nuevo, lo creemos. Lo veo y vuelvo a dar gloria a Dios por todo lo que ha hecho y a la vez a estirarnos en fe a lo que viene. Y si deseas dar para esta siguiente etapa de Construye la Casa, pide ese sobre que está marcado de esa manera de uno de nuestros anfitriones o bien en el lobby a la salida. Y quiero decir, domingo próximo, que es Día de los Padres, vamos a tener un detalle para todos los papás. Y asegúrate de si eres papá, venir. Si tienes por ahí cercano a algún papá, invitarlo. El mensaje va a ser para todos. Creo que es una palabra que va a bendecir a toda persona, independiente si es hombre, mujer, papá o no. Pero sí tendremos ahí unos detalles para los papás. Va a ser un domingo muy especial. No faltes. Padre, yo pido que hoy, al ir a tu palabra, como siempre venimos dependiendo de ti, Espíritu Santo, pido que seas tú hablando a través de mí y ayudando a todos a realmente entender y conectar. Y Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas hoy. Lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero iniciar una breve serie que estoy llamando Etapas del Camino. Etapas del Camino. En Gálatas 6:9 hay un versículo muy conocido de tanto ánimo que dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Vivimos tiempos, vivimos estaciones, vivimos etapas. Hay algunas donde se nota lo que Dios está haciendo, pero francamente hay muchas otras donde no se nota y hasta sentimos como que no está obrando. Hay etapas donde dudamos en seguir haciendo el bien, lo correcto, pero aquí la Escritura nos anima a seguir haciendo el bien. En el tiempo de Dios llegará ese fruto, esa cosecha. Debemos recordar que son etapas las que vivimos. Seamos persistentes y fieles. Y quiero en esta serie recordar algunos momentos en la vida de David, uno de los personajes más famosos del Antiguo Testamento, y muchos conocerán varias de estas escenas, pero al estudiar nuevamente, créeme que yo vengo animado por lo que he nuevamente encontrado aquí en las Escrituras. Muchos saben, David fue escogido para ser el segundo rey de Israel. Estaba el rey Saúl, el primero, pero no caminó bien con Dios, y ahora Dios había escogido a este jovencito llamado David, y el profeta Samuel lo ungió para ser el siguiente rey de Israel. Lo ungió a pesar de que ni siquiera fue invitado por su padre a la gran comida familiar con el profeta, pero el profeta insistió: no tienes otro hijo, y llamaron a David y él fue ungido. Dios tenía un destino para él, pero el camino no sería ni fácil ni rápido. Y quiero considerar algunas etapas que enfrentó, con las cuales creo nos podemos identificar en nuestro avance hacia los propósitos de Dios. La primera de la que quiero hablar hoy lo llamo el desafío. El desafío. Entre la promesa y su cumplimiento va a haber desafíos, plural, pero a veces va a haber uno muy en particular que se presenta.
Y bueno, de la historia más famosa de David, que todo el mundo, que gran parte del mundo que ni ha leído nada de la Biblia ha escuchado, David y Goliat, vamos a considerar hoy 4 principios para ayudarnos en nuestro caminar. La escena era el ejército de Israel bajo el rey Saúl se estaba enfrentando con sus archienemigos los filisteos. Y los filisteos sacaron a un campeón, un literal gigante llamado Goliat, de unos 3 metros de altura. Y Goliat vino a desafiar a los israelitas y aún insultarlos. Y el reto era si alguno de los israelitas tendría el valor de presentarse y pelear contra Goliat y ganarle. Pues según esto, ¿verdad? Los filisteos servirían a los hebreos. Pero si era al revés, entonces Israel tendría que servir a los filisteos. Vamos a Primera de Samuel. Debe de ser Primera de Samuel capítulo 17. Dice: cada vez que los israelitas venían a Goliat huían despavoridos. Algunos decían: ven a ese hombre que sale a desafiar a Israel, a quien lo venza y lo mate, el rey lo colmará de riquezas, además le dará su hija como esposa y su familia quedará exenta de impuestos aquí en Israel. Muy interesante el premio, ¿verdad? La hija, espero que era bonita, o no sé si era premio o castigo esa parte, ¿verdad? Pero y luego exento de los impuestos. Creo que muchos con eso hoy dirían: yo le entro, ¿verdad? Lo que sea para ser exento de impuestos. Entonces David preguntó a los que estaban con él: ¿qué dicen que le darán a quien mate a este filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Al que lo mate, repitieron, se le dará la recompensa anunciada. Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él. Le reclamó: ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco, eres un atrevido y malintencionado. Seguro que has venido para ver la batalla. Y ante esto quiero considerar el primer principio, y es superar el menosprecio y rechazo. Tendremos que superar el menosprecio y rechazo. Vemos este menosprecio de parte del hermano mayor de David, Eliab. ¿Por qué estás aquí? ¿Con quién dejaste esas pocas ovejas en el desierto? Está menospreciando a su hermano. Yo no sé si tiene algo que ver con que David fue ungido para ser el siguiente rey en lugar de él. Tal vez había envidia allí hacia él. Pero sea lo que sea, debemos saber que habrá personas en nuestro caminar. Habrá personas que dudan de tu capacidad, que dudan de los propósitos de Dios para tu vida. Esto será parte del desafío. Ahora, tal vez en el caso de Eliab y toda la familia de David, hacia David, pueda que había unos raíces de rechazo más profundos. En el Salmo 51, David escribe que él fue concebido en pecado, y estudiosos consideran que es muy probable que David era hijo de otra mujer que los demás hermanos, una mujer que no era la esposa de Isaí. Y es probable que esto haya causado sí un rechazo, y explicaría también por qué el papá no lo trataba igual que a los demás hermanos. Sea cual sean las causas, muchos enfrentan rechazo o menosprecio de personas cercanas, y eso es lo que más duele, obviamente. Cuando es lo más cercano que es la persona, más duele ese menosprecio, ese rechazo. Te puede llenar el corazón de dolor, de rencor. Muy importante, si dependes de la aprobación de los demás para tu estabilidad y para
tú poder seguir avanzando. Si dependo de la aprobación y opinión de los demás, yo estaré en una montaña rusa y de mala calidad, ¿sí? No de Disney, ¿sí? De una feria chafa donde toda la estructura se mueve cada vez que da una curva, ¿verdad? De esas que de veras dan miedo subirte aunque no sea tan grande. Ese tipo de montaña rusa emocional. Si yo estoy dependiendo de qué me dicen los demás, qué piensan los demás, estoy en problemas. Yo necesito rendir todo sentido de menosprecio, de rechazo y conectar con aquel que me ama profundamente, que me acepta, que es mi Padre celestial, que tiene un gran, profundo amor por mi vida. Tienes que tener tu base de seguridad, no en lo que piensan los demás, sino en lo que piensa tu Padre celestial de ti. David tuvo que aprender esto y escribió en varios de los salmos palabras relacionadas. En el Salmo 59, por ejemplo, versículo 9 y 10. A ti, fortaleza mía, vuelvo los ojos. Él pone sus ojos en Dios, pues tú, oh Dios, eres mi protector. Y me encanta esta frase: tú eres el Dios que me ama. Y tú puedes decirlo igual: tú eres mi Dios, el Dios que me ama. Él es el Dios que te ama a ti, y en Él ponemos nuestros ojos, en Él ponemos nuestra confianza. Si otros te menosprecian, recuerda que tu Padre celestial te valora grandemente. Él valora tu vida, tu persona. Él valora el papel que tienes hoy. Aun cuando tal vez lo que haces te puede parecer algo muy sencillo, si lo haces buscando honrar a Dios, tiene importancia. Esa tarea en el hogar, tal vez ayudando con hijos. Ese trabajo que puede parecer muy rutinario, si lo hacemos para honrar a Dios, buscando hacerlo bien, para que Él sea honrado, tiene valor, tiene valor. Ahora, ese menosprecio que sufrió David, lo pudiera haber mandado al desánimo, a volver a casa, pero se quedó en la escena de la batalla. Se quedó insistiendo, de hecho, que él sí pelearía contra ese gigante. Y esto llegó a oídos del rey Saúl. Vamos a volver aquí al donde vamos a estar todo el tiempo, 1 Samuel 17, versículo 33. ¿Cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo?, replicó Saúl. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. David le respondió: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor que me libró de las garras del león y del oso también me librará del poder de ese filisteo. Anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. Yo no creo que estaba muy con mucha fe Saúl, pero no le quedaba de otra. Nadie más estaba ofreciendo. El segundo punto que quiero considerar hoy es enfrentar los retos pequeños. Enfrentar los retos pequeños si vamos a lograr enfrentar los grandes. Dice el libro de Cantares que hay que cazar las zorras pequeñas que arruinan la viña, hablando de cosas que pueden parecer muy pequeñas, sutiles, pero que si no los tratamos, no los enfrentamos, van a arruinar. En el caso de David no eran zorras pequeñas, eran leones y osos. No era la tienda de mascotas, era todo el zoológico y el safari, ¿verdad? Él sí tenía unos retos no tan pequeños, pero pequeños en comparación, y tal vez
tú dices, yo no tengo retos pequeños. Bueno, en comparación con cosas mayores que van a venir en la vida, tal vez es porque es algo en lo privado. En el caso de David, él tuvo que enfrentar esos osos y leones en lo privado. No estaba el ejército ahí viendo, no estaba ni siquiera su familia. Lo dejaron allá solo cuidando las ovejas. Era en lo privado, antes de la victoria en público con Goliat. Era en lo ajeno, no eran ni sus ovejas, antes de tener lo propio. El Señor Jesús enseñó en Lucas 16, versículo 10: el que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. Y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Y el versículo 12 añade: y si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Jesús nos llama a ser fiel en lo poco y lo ajeno. En ese trabajo o proyecto o ministerio donde no eres el encargado, es ajeno en cierta manera. Allí es una prueba y un proceso por lo cual Dios nos está llevando. Y esto se puede presentar a lo largo, en múltiples etapas de nuestro caminar. Un lugar donde no recibes reconocimiento y puede ser frustrante, pero es parte del desafío. Es una prueba en el camino hacia todo lo que Dios tiene para ti. Si no puedo pasar la prueba en lo pequeño, en lo ajeno, difícilmente voy a avanzar a algo mayor y algo propio. Y esto quiero aplicarlo a muchas áreas de la vida, incluyendo las finanzas. De hecho, Lucas 16 está hablando de dinero, Jesús ahí, si lees el contexto. En las finanzas necesitamos ser un buen administrador en lo poco, administrando con integridad, evitando deudas, o si ya existen, pagando con diligencia antes de que crezcan más, dando a Dios lo que le pertenece. Si no puedo ser fiel dándole a Dios cuando no gano tanto, ¿cómo estoy esperando que Él me bendiga más? Porque, ojo, lo dijo Jesús, no te enojes conmigo. Si no eres fiel en lo poco, tampoco lo serás en lo grande, porque es parte de una prueba. Para todos los casados, apliquemos esto al matrimonio. Necesitamos ser fiel en los detalles pequeños, dar tiempo y atención a nuestro cónyuge. Y si hay un problema aparentemente pequeño entre nosotros, hay que atenderlo cuando está pequeño, antes de que vaya creciendo. No seamos pasivos o distraídos. Y todos, perdónenme, voy a ser franco, en cuanto al pecado sexual, pelea por vencer cuando es pequeño, en cierto sentido, cuando es solo lo que estás viendo. Porque si no ganamos la victoria sobre lo que vemos, nos va a arruinar, va a crecer y va a dominar nuestra vida y va a terminar en nuestras acciones también. Si pierdes ahí, te llevará a caminos más tóxicos que pueden destruir tu vida, tu matrimonio actual, o jóvenes, un matrimonio futuro. Si no enfrentas los desafíos cuando son pequeños o privados, te harán mucho más daño después. Ahora me imagino a David, está cuidando las pocas ovejas, por lo menos así lo decía su hermano. Está en una tarea menospreciada y ahí le aparece un oso, un león. Yo no lo hubiera culpado de decir, ¿sabes qué? Quédate con las ovejas, yo me voy de aquí. ¿Cómo voy a arriesgar mi vida en este contexto que ni soy apreciado por lo que hago? Pero lo bueno es que él entendió lo importante de ser fiel allí, en el anonimato, allí en lo secreto.
Porque si no hubiera ganado ahí, te aseguro que no le hubiera ganado a Goliat. Hubiera perdido la oportunidad de su vida o tal vez su vida misma. Lo que haces hoy en lo pequeño y privado determina en gran parte tu futuro. Y acuérdate que tal vez nadie más está viendo, pero el que realmente cuenta siempre está viendo. No solo en el lado de para portarnos bien, claro, pero también en el sentido de que valora ese acto de integridad, valora es seguir haciendo lo correcto cuando nadie más ve y parece que nadie más aprecia. El Señor sí ve y Él valora. Pues al fin David convenció a Saúl, de nuevo creo que no le quedaba de otra, así que vamos a seguir leyendo el pasaje, versículo 38. Luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña, le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl, no estoy entrenado para ello. De modo que se quitó todo aquello. Tomó su bastón, fíjate bien, tomó su bastón, fue al río a escoger 5 piedras lisas, las metió en su bolsa de pastor, luego, honda en mano, se acercó al filisteo. El tercer punto que quiero considerar es: recuerda y usa tus dones. Recuerda y usa tus dones. Saúl quería que David usara su armadura, pero aunque era buena para Saúl, no era buena para David. Era de otro tamaño, de otro estilo, no de espada y lanza. David era de piedra y honda. No intentes hacer todo igual que alguien más. Podemos imitar su fe y aprender de su ejemplo, pero en la aplicación específica todos somos únicos. Ahora, no con eso, por favor, entiende, no es licencia para ser el llanero solitario y hacer todo a tu antojo, desconectado del resto del cuerpo de Cristo, porque eso no es bíblico. En 1 Corintios 12 nos dice: ahora bien, hay diversos dones, versículo 4, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu, ojo, para el bien de los demás. Para el bien de los demás. Hay diferentes dones, talentos, habilidades. No tenemos que hacer todo igual. Y recordemos que son dones, regalos. El regalo no se gana, es de la gracia de Dios, no para jactarme ni menospreciarme. Ser agradecido con los dones, talentos, regalos que Dios me ha dado. Y dice que es para los demás y debe de ser para su gloria, no mi reconocimiento. El momento que yo estoy más enfocado en que otros me vean brillar con mi don, voy por mal camino. Esos son para la gloria de Dios y la edificación de su cuerpo, para bendecir a los demás. Debo de estar conectado al resto del cuerpo de Cristo, miembro activo en la iglesia, buscando el bien de los demás. Por algo usa el Señor la analogía del cuerpo humano. Cada órgano y cada parte tiene que estar conectada, y si no está activa, está enferma y el cuerpo es debilitado. Necesitamos usar los dones que Dios nos ha dado. Dios te ha dado talento, te ha dado habilidades. Vamos a usarlos, va a ser parte de lograr enfrentar ese desafío. Entender que la armadura no es unitalla, ¿sí? Seamos flexibles de cómo somos usados y cómo Dios usa a los demás, porque a veces yo quiero insistir que usen mi armadura simbólicamente, que hagan todo exactamente como yo
lo hago y como yo crecí haciendo las cosas. Acuérdense, las necesidades y oportunidades cambian. Lo quiero repetir. Necesidades y oportunidades cambian. Y necesitamos ser flexibles y adaptarnos a esas nuevas necesidades y oportunidades. A veces me aferro a mi armadura, mi manera, mi estilo, mi tradición. Pero ahora no es con una espada, es con una honda y una piedra. Quiero seguir con mi membresía en Blockbuster cuando ya todos están viendo Netflix. O sea, tengo que entender que a veces hay cambios. Ahora, como cristianos, los valores no cambian, el camino no cambia, pero sí vivimos distintas etapas en el camino. Etapas como individuos, como generaciones, y tenemos que tener un corazón sobre la base que no cambia, el mensaje no cambia, el método sí cambia para que ese mensaje sea efectivo, o para que tú seas efectivo tal vez en tu trabajo, en el contexto donde tú necesitas aplicar esta verdad. Y dije recuerda y usa tus dones, porque hay un aspecto interesante que yo no había entendido por muchos años leyendo esta historia tantas veces, y no había notado esa frase de que David llevó su bastón. Y con esto quiero decir, recuerda lo que Dios ya ha hecho. Recuerda lo que Dios ya ha hecho. David llevó su bastón o su cayado, este palo que él llevaba como pastor. ¿Por qué lo llevaba? No iba a pelear con Goliat con ello, él iba a usar su honda y su piedra. No lo llevaba para la batalla. ¿Por qué llevaba este bastón? Pues yo aprendí que resulta que los pastores judíos acostumbraban marcar sus bastones o cayados con recuerdos de momentos importantes en la vida. Me imagino que tomaban algo filoso y ahí le hacían algún pequeño, una marca, una letra, un pequeño dibujo, algo que representaba algún momento importante en su vida. Yo me imagino que David había marcado, aunque era todavía muy joven, ya tenía algunas marcas ahí. Sin duda, cuando mató a un león, yo no sé si dibujó un león o exactamente cómo, ¿verdad? Cuando mató al oso, sin duda estaba ahí. Te aseguro que el día que fue ungido por el profeta Samuel, de alguna manera iba allí marcado. Entonces yo creo que llevó ese bastón, no para darle de golpes a Goliat, eso hubiera sido no muy realista. Lo llevó para verlo y recordar la fidelidad de Dios con él a través de su vida. Y tú y yo, familia, necesitamos hacer lo mismo. Él necesitaba su bastón, su cayado, para recordar que Dios lo había guardado, que lo había llamado, que lo había capacitado, que no iba al valle de Elá, que es donde fue esta batalla, solo, que Dios lo había preparado para el momento. Ahora, aplícalo. Recuerda que no vas al valle del desafío solo. Dios te ha guardado, preparado y llamado. Recuerda las victorias del pasado al enfrentar el desafío del presente. Y acuérdate, no hay gigante que se puede comparar con nuestro Dios. No hay gigante que se puede comparar con nuestro Dios. Ahora, cuando lo ve Goliat, le empieza a gritar, le grita: les voy a echar tu carne a las aves. Yo creo como en la lucha libre, que se empiezan a gritar de cosas, ¿verdad? Yo no sé qué más le gritó: te voy a arrancar el pelo de la cabeza, de los oídos, de la nariz. Yo no sé qué tanto le estuviera gritando ahí Goliat a David, pero vamos a ver su respuesta de David, versículo 45.
David le contestó: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quienes has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. El Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Último punto: ten fe. Ten fe. David vio ese gigante frente a él, pero tuvo fe en su Dios. Sabía que era imposible vencer a Goliat en lo natural, pero él gritó que el Señor entregaría al gigante. Así que, familia, ¿qué gigante estás enfrentando hoy? ¿Qué desafío está en tu camino hoy? Considera las palabras del Señor Jesús en Mateo 17:20. Por la poca fe que tienen, les respondió: pero les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Para ustedes nada sería imposible. Es tiempo tener fe y activar esa fe. Y todo gigante, todo monte que se levanta a oponerse a los planes de Dios para tu vida será removido. Nos llama a tener fe como un grano de mostaza, como una pequeña semilla. Puede empezar muy pequeña. Si hoy dices: tengo poca fe, con eso comienza. Solo busca que sea como una semilla bien plantada que crece. Se siembra en tierra fértil, se riega, se cuida. Nuestra fe como semilla crece. ¿Cómo crece? En gran parte alimentándola con esto, con la Biblia, con la palabra de Dios, y cuidándonos con las palabras. Lo alimento con la buena palabra de Dios y me cuido de las palabras de otros que van en contra las verdades que Dios dice. Pasando tiempo en su presencia. Yo estoy seguro que David, aunque era jovencito, ya era un adorador. Desde jovencito buscaba la presencia de Dios, y eso era una fortaleza en su interior para su fe. David venció al gigante, el desafío. Dios lo estaba guiando y guardando en esta etapa inicial para él, en el camino que tenía por delante. Hay etapas en nuestro camino y siempre van a incluir desafíos. Así que quiero recordarte lo que hemos visto hoy antes de concluir. Hay que superar el menosprecio y rechazo. Si tú has sido lastimado por otros y no lo entregas al Señor y perdonas y sueltas, te va a arruinar, o por lo menos limitar mucho de alcanzar todo lo que Él tiene. Llévalo a la cruz y ríndelo. Hay que enfrentar los retos pequeños, los osos y leones en lo privado. Lo que no parece de gran importancia hoy, hay que atenderlo. Con la ayuda de Dios hay que vencer. Hay que recordar y usar los dones que Él nos ha dado, no tratando de ser igual, pero entender que habrá diferentes dones, talentos por su gracia, y recordar lo que Él ya ha hecho en nuestras vidas hasta hoy, y tener fe en aquel que fue al valle de la muerte por nosotros y al monte Calvario a dar su vida en una cruz por amor por ti y por mí. Si el Padre no escatimó a su propio Hijo, si el Padre no detuvo su mano de entregar a su Hijo Jesucristo, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas?
pero empieza con la más grande de todas, la salvación, el perdón de pecados. Te invito a cerrar tus ojos conmigo. Todo empieza ahí, en el lugar de reconocer que Jesucristo dio su vida por mí y que yo lo necesito, que yo necesito su perdón, que yo necesito rendirle mi vida, mi voluntad a Él y permitir que Él sea el Señor de mi vida, depender de Él para mi salvación, porque nadie se puede autosalvar. Si tú estás aquí hoy o estás viendo de casa y no has tomado ese primer paso, te animo a hacerlo. Puedes hacerlo en este momento, puedes expresar en tus palabras tu rendición a Jesucristo. Pero para ayudarte voy a hacer una breve oración que puedes repetir, puedes hacerlo en voz bajita. Esto es entre tú y Dios, solo hazlo de todo corazón. Y oramos así: Jesucristo, creo en ti, creo que eres el Hijo de Dios, creo que moriste en la cruz por mí, creo que resucitaste. Creo que eres el Señor de señores y yo te recibo como mi Señor. Pido que me perdones de mis pecados. Yo me arrepiento y me rindo a ti en el nombre de Cristo Jesús. Si te gustó este mensaje, síguenos en nuestras redes sociales para ver más contenido como este. Y si estás en la ciudad el próximo domingo, ven, nada como adorar juntos en persona.